cuando yo leía un libro que se llama Contra el Método, es un libro que ataca el método científico, el de Feyerabend, a ver si algún día lo alcanzamos a ver. En ese libro el man dice una cosa que a mí me gustó mucho, que me dejó así como uff, maldita sea. El man decía: cuando hay una revolución, cuando hay una guerra, cuando hay algo, ningún gobernante, ningún tipo que esté acabando el mundo se preocupará por convencer a científicos, solo se preocupará por convencer a filósofos, poetas, literatos o ese tipo de gente, porque esa gente mueve el mundo. ¿Aló? Bueno, para que le echen cabeza, ¿no? ¿Entender? Si nadie se va a preocupar por convencer a un científico de sus ideas filosóficas o de sus ideas de gobierno, porque el científico tiene una cosa curiosa: está ya metido, está bebido, y al parecer el efecto social que quiere producir no es tan elevado, está más preocupado por eso que llaman naturaleza. ¿Se va a entender? Entonces, por eso ellos no se preocupan por convencerlo a usted, se preocuparán por convencer a otros que tienen influencia social, porque recuerden que ese es el juego. Claro, la pregunta es: ¿y por qué la ciencia no tiene esa influencia social? Bueno, yo qué sé. Es para que lo piensen un poco, ¿no? Respecto a eso. Pero entonces miren que la idea de David Hume es corrosiva y está en el aire. O sea, el tipo está ahí, y esas ideas filosóficas que están ahí, toca quemarlas, toca corregirlas, toca hacerles algo. Y alguien que está preocupado por eso es Immanuel Kant. ¿Estamos? Él está preocupado por eso. Por eso él trata de darle gran peso a la ciencia para validar todo lo que va a decir. ¿Sí estamos? Y para tratar de eliminar esa idea de que no hay causas y efectos conectadas. ¿Listo? Entonces eso es importante. Eso es importante lo que se lee aquí porque miren que acá dicen que esa crítica que había hecho David Hume no tenía respuesta, o una respuesta satisfactoria, por lo menos hasta ese momento de la época. Ya han pasado unos añitos, no sé, 80, 70 añitos desde esa razón. Y 70, 80 años es la vida de una persona. ¿Sí? Es una generación completa. Entonces eso es preocupante, digamos, en ese momento. Listo, ahora sí, mi hermano, seguí. En esta obra, Kant intenta la conjunción del racionalismo y el empirismo, haciendo una crítica de las dos corrientes filosóficas que se centraban en el objeto como fuente de conocimiento, y así dando un giro copernicano al modo de conseguir la filosofía, estudiando el sujeto como la fuente que construye el conocimiento del objeto, a través de la representación que el sujeto, mediante la sensibilidad inherente a su naturaleza, toma del objeto. ¿Qué es esto? Vale, otra vez. En esta obra Kant intenta la conjunción del racionalismo y el empirismo. Bueno, eso ya sabíamos, ¿no? De eso ya sabíamos, que se iba de fusión. Pues, claro que si recuerdan la clase inmediatamente anterior, recordarán que yo dije que esta fusión no era como esa fusión que se espera, que es que el man queda con la mitad de una cosa y con la mitad de otra cosa, ¿no? Sino que realmente el hombre hace una fusión y queda, en las dos fusiones que vimos, que una era el intelectualismo y la otra era ¿qué? El apriorismo, ¿sí estamos? Entonces, en esa situación, volviendo al punto, entonces dice: en esta obra Kant intenta la conjunción del racionalismo con el empirismo. Les está diciendo que esa fusión no es miti-miti, sino que hay unos que hacen fusión y resultan dándole poder más al intelecto que a la experiencia, que en este caso es Kant, y están los otros que le dan más poder a la experiencia que al intelecto. ¿Sí estamos? Entonces, pero no es una fusión donde uno dice: no, es que el 50% es razón y el 50% es experiencia. No, aquí está sesgado un poco la cosa. Nada, pero todo el contexto, ¿no? Todo lo que se estudia, donde de alguna manera, primero da la razón, un poco la experiencia o viceversa. Sí. Depende ya más de... Claro, por ejemplo, si lo traemos de la matemática, pues a mayor poder a la razón, pero si lo traemos de la física, probablemente va a tener un poco más. Sí, o sea, la acción que votan los tipos depende de su rama de conocimiento, eso está claro. Solo digo que uno esperaría a priori, o sea, sin pensar en nada, que cuando hacen fusión, pues les dieran como el mismo peso a las dos cosas.
claro, obviamente cuando se vota eso, pues depende, que si hay unos manes que son matemáticos, entonces dicen, no, somos a prioristas. Y entonces necesitamos esa estructura matemática que define ideas básicas para poder construir, y los otros dicen, no, lo que pasa es que toca hacer experimentos, porque es que si no hacemos experimentos, ¿cómo vamos a generar unas leyes que rijan esos experimentos o rijan la naturaleza? Entonces me dice, no, pues sí, no. Sí, obviamente, pero entonces lo que yo digo es que se esperaba en nuestra idea así como light de una función, al estilo Bot-Neutron, es que sea miti-miti. ¿Estamos o no? Que sea miti-miti, o sea que tenga mitad de uno y mitad del otro, que fueran como igual de pesados, y entonces no, aquí depende mucho de qué rama de conocimiento particular están manejando los que están definiendo el problema. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con eso. Bien, ahora dice, haciendo una crítica de las corrientes filosóficas que se centraban en el objeto como fuente de conocimiento y así dando un giro copernicano, ¿cierto? Entonces dice, al modo de concebir la filosofía. Entonces básicamente cuando él dice que es una revolución copernicana es porque está tratando de cambiar esa perspectiva que tienen ellos del objeto y el sujeto del estudio acá, ¿no? Entonces dice, porque dice, haciendo una crítica de las dos corrientes filosóficas que se centraban en el objeto como fuente de conocimiento. Entonces dice, ella hacía un giro copernicano al modo de concebir la filosofía, estudiando el sujeto como la fuente que construye el conocimiento del objeto. Entonces miren que es severo, porque es que los otros están diciendo, es que eso nos produce conocimiento a nosotros. Y luego el man dice, no, espere, que es que el que produce conocimiento es este, para definir a ese. ¿Pillan? Y eso pues es lo que Kant se atreve a decir que es la revolución copernicana en la filosofía. ¿Les parece clara la idea o no? ¿Aló? ¿O muy frito? Pues trata de alguna manera esa parte con respecto al sujeto y al objeto, relacionar lo que conocemos como el objetivismo y el subjetivismo. O sea, que el objetivismo le da mayor prioridad al objeto, el subjetivismo le da mayor prioridad al sujeto. Pero lo que se trata con esta idea es reconciliar primero cuál es el origen del conocimiento, de reconciliar el racionalismo y el empirismo. Y ahorita con la idea del sujeto-objeto trata de reconciliar el objetivismo y el subjetivismo. Claro que ahí no está, claro que ahí sí no es tanta reconciliación, ahí más bien es, porque es que las otras corrientes vienen muy de qué. Confusión, más que confusión. Sí, objetivismo, porque los otros son muy objetivistas, mientras que este man dice, vamos a hacerle al subjetivismo, es decir, que nosotros somos los que definimos qué está pasando. Bueno, y ahora les pregunto. Pero eso ya es viejo, Sí, eso ya se tenía. Pero digamos, no, es porque dice él que me gusta tu actitud, compañera. Es decir, que es lo novedoso ahí, o sea, ¿cuál es el plus del asunto? ¿Sí? Entonces, claro, no, obviamente el plus del asunto está en, por ejemplo, ¿cuál es el plus de Copérnico? ¿Cuál es lo nuevo que propone Copérnico? Entonces uno se pone a mirar, entonces uno encuentra que Copérnico no propone nada nuevo. Solo es como el momento, es el contexto, que es que resulta que hay una idea predominante sobre las otras ideas. Entonces, por ejemplo, ya uno sabe, o la gente sabe, incluso ellos saben, por escritos griegos, que hay un tipo que ha dicho que hay unas órbitas que son circulares alrededor del Sol, que es Aristarco de Samos. Pero sin embargo, hay filósofos que son más poderosos y que tienen más poder e influencia sobre la sociedad, que en este caso son, por ejemplo, las ideas de Aristóteles, las ideas de Platón. O sea, hay una línea de pensamiento definida, ¿estamos? Particularmente, digamos, la religión ha decidido que la línea de pensamiento aristotélica es la idea correcta. Entonces hay una idea predominante. Ya se sabe por allá que hay un loco que dijo que, pero pues nadie le puso cuidado. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa con las ideas de Kant y lo que tú planteas? Pasa exactamente lo mismo. Hay una idea predominante que es el objetivismo, que viene de las corrientes del racionalismo y del empirismo, ¿sí? Porque el objeto es el que genera, y pues todo el mundo está en esa línea. Alguien ya antes por allá había planteado alguna idea del subjetivismo, ya sea en la Grecia antigua o incluso en el medioevo, con los filósofos que hay ahí, pero toda la gente dice, bueno, como que no le ponen cuidado y sigue la idea. Y entonces, ¿qué es lo nuevo? Que el man es capaz de pararse en esta idea otra vez y decir, es que esto funciona así porque miren qué pasa, y da razones miles, así como Copérnico encuentra razones miles e incluso en las observaciones. ¿Sí me van a entender? Creo que es la estructura en la cual se mantiene esa idea. ¿Que alguien ya lo ha dicho? Seguramente, pero ¿cuánto peso ha tenido esa idea antes de o después de? ¿Se va a entender? Ese es como el juego, ese es como el truco, ¿sí?
Entonces, como para que lo tengan presente. Entonces, el hombre sí se arriesgó, dijo que esto es una revolución copernicana. ¿Cómo lo ven? Chévere, ¿no? Entonces dice, pues, bueno, no sé, son ideas, yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada, así que no. El modo de concebir la filosofía, estudiando el sujeto como la fuente que construye el conocimiento del objeto a través de la representación que el sujeto mediante la sensibilidad inherente a su naturaleza toma del objeto. O sea, ahí basa la experiencia. Sí, man, dice sensorial, la vaina es sensorial, eso sí está clarísimo. Listo. Entre las resistencias. Hágale, hermano. Siga. Entre las resistencias que encontró la obra, se puede citar que Pío VIII, antes de llegar a Papa Católico, como prefecto de la congregación del Índice, prohibió bajo amenaza la excomunión de la lectura de la crítica de la razón pura. Decreto del 8 de julio de 1827. Kant, que también le fue ordenado no volver a publicar más sobre temas de teología. Se había previsto situaciones de este tipo cuando el mismo prólogo de la crítica señala lo siguiente: pese a que era un cristiano convencido. ¿Qué? Bueno, entonces miren que creo que incluso jugando el juego de la revolución copernicana, otra vez podríamos decir que hace algo. Cuando salió el libro de Copérnico, pues evidentemente las estructuras, digamos, católicas, religiosas, trataron de frenar la idea del hombre. Ahí se da su peso y el hombre como, claro que no hemos llegado a esa parte cuando él hablará de la religión y ese tipo de cosas, me imagino que es algo fuerte y no podría decir sí o no porque no lo he leído sinceramente hasta ese punto, pero entonces sí genera escozor ahí, sí genera ese efecto que genera Copérnico cuando vota sus ideas. ¿Se va a entender o no? Entonces es todo ese juego el que hace pensar que eso sí tiene una estructura de revolución copernicana dentro de la filosofía. ¿Me va a entender? Como para fortalecer la idea que veníamos discutiendo ahí. Miren, decreto de 8 de julio de 1827, quietos. Vamos a poner a leer esa vaina. Eso es peligroso. Lo que pasa es que, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso sí es muy político, muy bla 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 bla. Pero pues, recuerden que siempre uno siempre cree que uno es libre de pensar. Y resulta que no es tan fácil. O sea, uno siempre está atado, aunque no lo crean. Siempre hay estructuras que los atan a ustedes en su pensamiento. ¿Cómo los atan? ¿Estamos? Aunque uno siempre piensa que piensa libre. ¿Aló? Bueno, no diga eso. Listo. Entonces ahora viene la parte chévere. La parte donde el tipo se atreve a decir lo siguiente, y es cuando el hombre ya la tiene clara. Él sabe que va a pasar lo que quiere que pase. Porque él lo escribe, quiere que pase. ¿Aló? Él quiere que pase. Entonces dice, todo va a someterse a la crítica, pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. Entonces dice, la religión a causa de su santidad y la legislación a causa de su majestad. Es decir, ya la tiene clara que hay gente que está allá. Eso parece ser muy contemporáneo, aunque uno haya pasado 200 años. Sigue siendo una cosa muy similar, el poder. Pues bueno, qué chévere, yo no sé. No sé. Dice, la religión a causa de su santidad y la legislación a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero. Respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir su examen libre y público. Entonces miren que es que nada más las palabras de ese asunto ya son palabras que fuertes, ¿no? Y obviamente a mí, ¿saben qué me gusta? ¿Saben qué me parece chévere? No alabando de acá ni mucho menos, pero que me parece chévere que el hombre justifica académicamente lo que está diciendo, que es muy chévere, pues desde la versión que él tiene de sociedad, ¿no? Dice, sin embargo, al hacerlo despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero. Respeto que la razón, porque el hombre está metido en su video así, completico, dice, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir su examen libre y público. ¿Entienden? Entonces, claro, eso obviamente genera mucha controversia, y más que es que eso no es conveniente, eso no es conveniente. Señores, cuando tengan poder,
eviten que eso pase. Aló, no es conveniente, no es conveniente. Es decir, desde el punto de vista del poder, de la gente que tiene poder, lo que sea, no es conveniente que la gente que está abajo piense mucho, porque es que si piensan se pone peligroso. Pensar siempre es peligroso, eso tenganlo claro, pensar siempre es peligroso. ¿Sí estamos? Es peligroso. Entonces por eso digo, cuando tengan el poder, no permitan que eso pase. Que es como lo que pasa en la educación. En la educación pasa algo como lo siguiente: uno dicta su clase y a veces pasa que el profesor espera y Dios mediante así sea, y me disculpan el lenguaje, que ese pendejo que está ahí no piense nada. Así incluso pasa que uno se equivoca y uno puede decir barbaries o mentiras en clase, y mientras ese personaje no piense nunca habrá lío, porque nunca se dará cuenta. El problema es cuando él ¿qué? Sí piensa. Entonces se pone peligroso para el que tiene supuestamente el poder y el conocimiento de esas ideas. En la educación eso se ve. Usted puede encontrar en la educación docentes o estructuras de docencia donde el tipo tiene la razón y usted no puede decir absolutamente nada porque él ya tiene la razón. No tiene derecho a ser juzgado porque él será su santidad o será el rey máximo de esta idea. Miren que eso nos lleva a cosas que pues se salen del contexto pero que tienen que ver con este juego. ¿Tiene cómo es? O sea que sí tienen que ver con este juego. Entonces, ya saben, por favor, no permitan que piensen nada en eso, por favor. Voy a seguir, porque están malas enseñanzas y no pueden. Siga, ¿qué digo yo? Bueno, no, dejémoslo hasta ahí, ¿Qué? Pero no he hecho que se acaba. Bueno, listo. Crítica la razón práctica, hágale. Es que este sí es cortico, este es unos 3 por mí. Crítica la razón práctica. Amiga, dale, te voy a inspirar a cuenta. Crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica. ¿Y el alemán qué pasa? Vamos, bien, muy bien. La crítica de la razón práctica es la segunda de las 3 obras llamadas Críticas de Immanuel Kant, publicadas por primera vez en 1788. Trata sobre su filosofía de la moral y continúa en la línea de la crítica de la razón pura. La gran mayoría de los argumentos de este libro están expresados más extensamente en sus principios fundamentales del conocimiento metafísico. La segunda crítica ejerce una enorme influencia en el desarrollo posterior en el ámbito de la filosofía ética y moral, empezando con la doctrina de la ciencia de Johann Gottlieb Fichte. Durante el siglo XX se convirtió en el principal punto de referencia para toda filosofía moral. Listo. Entonces miren que aquí ya es otro ámbito, ¿no? O sea, en uno está, digamos, preocupado por lo que nosotros hemos venido discutiendo, esas cuestiones del conocimiento, de la epistemología, este tipo de cosas, ¿sí? Pero aquí ya se va hacia otra rama de la filosofía, hacia otra parte, que es la parte de la ética y la parte de la moral. Y lo que está buscando otra vez es hacer exactamente ¿qué? Lo mismo. Es decir, deben haber ideas ahí, a priori clavadas. Entonces, por favor, leamos el esquema de la obra, mi hermano. Imitando en parte la estructura de la crítica de la razón pura, si bien con algunas diferencias, Kant divide la obra de la siguiente manera. Parte 1, doctrina de los elementos, que se divide en analítica de la razón pura práctica y dialéctica de la razón pura práctica. Y parte 2, doctrina del método. Listo, introducción. A ver, mi hermano. Se producen aquí las primeras frases de la introducción a la obra, con la numeración de las páginas según las ediciones científicas de la misma. Uso teórico de la razón se ocupa de objetos de mera facultad de conocer y una crítica de la razón. En lo que toca a ese uso, se refería propiamente solo a la facultad pura del conocimiento, porque esta facultad despertaba sospechas, que luego también confirmaron de que se perdía fácilmente, más allá de sus límites, en inaccesibles objetos o hasta conceptos contradictorios entre sí. Bueno, entonces miren, acá está haciendo exactamente el mismo juego. Entonces dice acá, el uso teórico de la razón se ocupaba de objetos de la mera facultad de conocer y una crítica de la razón en lo que toca a ese uso. ¿Sí entienden esa vuelta o ya está muy viciado? Otra vez.
El uso teórico de la razón se ocupaba de los objetos de la mera facultad de conocer. Y una crítica de la razón en lo que toca a ese uso. Es decir, el hombre solo está hablando de que, bueno, que está mirando como los objetos que pueden ser conocidos a partir de la razón, ¿sí? Y de cómo esa razón conoce. Básicamente es a lo que se está refiriendo, está en ese punto. Entonces dice, en lo que toca a ese uso se refería propiamente solo a la facultad pura del conocimiento, porque esta facultad despertaba sospechas, que luego también se confirmaron de que se perdía fácilmente, más allá de sus límites, en inaccesibles objetos o hasta en conceptos contradictorios entre sí. Es decir, que básicamente se pone entredicho si uno tiene la capacidad de conocer o no conocer las cosas, ¿sí? Y particularmente en ese punto lo que se pone pesado es qué tan factible es conocer todos los objetos del mundo a partir de solo el uso de la razón o no el uso de la razón. ¿No entender? Porque obviamente se tiene en tela de juicio, se tiene en duda ese criterio. Pero tengan presente que, bueno, esto es más bien, insisto, un carreto muy de resumen y no es una frase fácil de digerir, ¿no? Eso se toca leerla con calma, particularmente porque esta frase depende mucho de una cosa, de la crítica de la razón pura. Es decir, para poder comprender un poco más la crítica de la razón práctica siempre es necesario conocer algo de la crítica de la razón pura, porque con esa es que fundamentan, o sea, él genera un libro estilo Principia, un libro que genera unas ideas básicas y de ese saca otros libros, como hace Newton. Newton hace un libro que se llama Principios matemáticos de la filosofía natural, que son 2 libros, y luego tiene un tercer libro. El tercer libro se llama El sistema del mundo. Entonces, en el sistema del mundo, ¿qué hace? Coger los principios que generó los 2 primeros y aplicárselos al mundo